Bueno, señoras y señores, hoy vamos a hablar de una historia buenísima. Vamos a hablar de la historia del voto latino y la verdad es que acuérdense, ustedes ya saben, yo no nací aquí, mi familia emigró en los años 90, así que yo no conocía muchas de estas partes de la historia porque no fui al colegio en Estados Unidos. Pero aparte de darles una clase de historia, quiero recordarles lo afortunados que somos hoy en día de poder votar en Estados Unidos. Es algo que nuestras familias no siempre tuvieron en sus países de origen y debemos estar agradecidos de tener eso aquí en Estados Unidos. Pero como les digo, acabo de ponerme a estudiar para compartir con ustedes. Y nuestra gente, los latinos, no siempre tuvieron el derecho a votar en Estados Unidos. Y eso es lo que les quiero contar. Vamos a empezar en el principio. Para ser exactos, el año 1776, cuando se firmó la Constitución de los Estados Unidos y se formaron los Estados Unidos. Ahí es básicamente cuando la democracia se estableció en este país. En esa época, los únicos que podían votar eran los hombres blancos mayores a 21 años que además poseían tierras. ¿En serio? ¿Solamente los hombres blancos que poseían tierras? Por favor. Con el paso de los años, el derecho a votar se amplió para incluir a todos los hombres blancos mayores a 21 años que fueran ciudadanos estadounidenses. Ahora, quiero aclarar, cuando digo hombres blancos, estoy hablando de hombres blancos no latinos, o sea, los gringos. Pero menos de 100 años más tarde, en 1868, se aprobó la enmienda 14 de la Constitución. Esa enmienda le concede a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos a ser ciudadanos estadounidenses. Esto significaba que las personas de origen latino que habían inmigrado a este país tenían derecho a convertirse en ciudadanos. Y si los hombres latinos eran ciudadanos, podían votar, ¿cierto? Pues es lógico según todo lo que les acabo de contar. Técnicamente sí, pero desgraciadamente la cosa no era tan fácil. Aunque los hombres latinos nacidos en Estados Unidos técnicamente tenían el derecho a votar legalmente en ese entonces, seguían existiendo obstáculos para prevenir que nuestra gente votara. Obstáculos como elecciones primarias que eran exclusivamente para los blancos, exámenes de alfabetización que eran solamente en inglés y cuotas que había que pagar para poder votar. Por supuesto, todas estas cosas hicieron que para muchos hombres latinos fuera muy difícil ejercer el voto. Y esto también afectó a otros hombres que no eran blancos. Poco después, los hombres afroamericanos obtuvieron el derecho al voto con la aprobación de la enmienda 15 de la Constitución. Pero ahí todavía las mujeres seguían siendo excluidas, ¿no? Esto técnicamente cambió en 1920 con la incorporación de la enmienda 19 a la Constitución de Estados Unidos. Pero la verdad es que a pesar de estos cambios legales, seguían existiendo muchos de estos obstáculos para votar tanto para los hombres como para las mujeres de color. Y claramente esto incluía a los latinos. Pero, afortunadamente, las cosas cambiaron drásticamente cuando se aprobó la Ley del Derecho al Voto en 1965. Esta es la ley que se conoce como el Voting Rights Act. Esta nueva ley prohibía los exámenes de alfabetización, las cuotas para votar y proporcionó una supervisión federal para proteger a los votantes. No hay duda de que esta ley cambió el rumbo del voto para muchísimos estadounidenses, especialmente los afroamericanos. Pero todavía existía un obstáculo gigantesco para la mayoría de los latinos: el idioma. Porque es que la mayoría de la información para votar seguía existiendo exclusivamente en inglés. El proyecto de educación para el registro de votantes del suroeste de 1974 y su fundador se dieron cuenta que se necesitaba información en español. Y gracias a sus esfuerzos, el número de votantes latinos registrados cambió de 2.1 millones a 3.7 millones en todo el país. Para que tengan una idea, en los años 70 había más o menos 9.1 millones de latinos en todo Estados Unidos. El proyecto fue histórico, educando, informando y registrando a los latinos para que salieran a votar. Y al año siguiente, en 1975, se enmendó la ley del derecho al voto y se convirtió en un requisito proporcionar información traducida para el registro del votante. Eso obviamente
le amplió el acceso al voto a muchos más latinos. Entonces se pueden estar imaginando, listo, ya está, nuestra gente dejó de tener obstáculos para votar, ¿cierto? No exactamente. Entonces ahora saltémonos al año 2013. En el 2013 se eliminaron partes de la Ley del Derecho a Voto de 1965. Y desafortunadamente se permitía entonces restablecer leyes para identificar a los votantes y reducir los horarios de votación anticipada que eran claves para aumentar el número de personas en las urnas. Y con el paso de los años, algunos estados han usado estos métodos para limitar el acceso al derecho al voto de los latinos y de otras minorías. Y aunque ha habido varios intentos para cambiar esto, estas secciones claves de la Ley del Derecho al Voto aún no se han restablecido. Porque a pesar de todo, el voto latino ha aumentado, escuchen esto, casi un 40% desde el año 2000. La elección presidencial del 2008 fue la primera oleada significativa en la que los latinos salieron a votar en masa a las urnas para ayudar a elegir al primer presidente afroamericano del país. Y la elección presidencial más reciente también pasó a la historia. La elección presidencial del 2020 arrojó cifras históricas para nuestra gente, con casi 20 millones de latinos registrados para votar. En el 2020 teníamos unos 32 millones de latinos que eran elegibles para votar y 20 millones se registraron. Hasta tuvimos una gran participación en las elecciones especiales de California, en las que intentaron revocar el mandato del gobernador de California, Gavin Newsom. Y es que acuérdense, California es un estado donde el 40% de la población es latina. Así que todo esto lo que hace es mostrarme que no nos vamos a frenar. La población latina no se va a quedar atrás y aparte de eso, tenemos que tener en cuenta, la población latina sigue creciendo. Los latinos han estado en este país por mucho tiempo, no un par de años. Hemos estado aquí por siglos. Y como les acabo de contar, es importante estudiar la historia de nuestra comunidad y es algo de lo que tenemos que estar súper orgullosos, porque como les acabo de compartir, hemos estado creciendo y cada vez nos hemos estado involucrando aún más.